Nunca pensé que mi vida cambiaría con un simple paseo por el campo. En una de mis rutinas diarias, caminaba por mi granja cuando algo peculiar llamó mi atención. Un árbol gigantesco, que nunca había visto antes, se alzaba en el horizonte. Su apariencia era extraña, con raíces que se entrelazaban como serpientes y hojas de un tono morado oscuro, casi sombrío. Acercándome con curiosidad, noté que el árbol emanaba una energía pesada, una sensación que no podía ignorar. El tronco parecía envejecido y cubierto por una savia negra que escurría lentamente. Algo dentro de mí me impulsó a cortar una parte de él, como si el árbol estuviera desafiando mi resistencia. La hoja de mi hacha hizo un corte profundo en el tronco. Cuando la hoja tocó el tronco, algo inesperado sucedió. La savia del árbol saltó hacia afuera, salpicando mi rostro. Sentí un frío extraño recorrer mi espina dorsal, como si la propia naturaleza me hubiera tocado. Mis manos comenzaron a temblar, y un dolor agudo me golpeó. Antes de entender lo que estaba sucediendo, una espesa niebla comenzó a apoderarse del campo. Con cada respiración, la sensación de opresión aumentaba, como si una presencia invisible se estuviera acercando. Fue entonces cuando vi una sombra. Primero, una silueta que se movía, luego, formas familiares aparecieron, pero con una apariencia que me helaba los huesos. Podía ver claramente, de forma nítida, figuras de muertos, personas que nunca imaginé volver a ver. Asustado, intenté limpiar mi rostro, pero la visión persistía. No sabía lo que estaba sucediendo, pero sentía un peso creciente sobre mis hombros. Las figuras de los muertos comenzaron a hablar, murmurando palabras incomprensibles. Fue entonces cuando una voz profunda, casi como un susurro dentro de mi mente, me dijo: «Has despertado al demonio del bosque». Intenté huir, pero mi cuerpo estaba paralizado. Los muertos que aparecían se acercaban con una calma inquietante, como si me estuvieran observando. Sentía el peso de sus presencias, como si quisieran decirme algo importante. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad sobre el árbol, y algo me decía que mi destino ya estaba sellado. Al día siguiente, aún aturdido por la noche de visiones, decidí volver al árbol, con la esperanza de entender lo que estaba sucediendo. El campo estaba en silencio, pero algo era diferente. El árbol, antes imponente, parecía ahora más vivo, como si pulsara con una energía sombría. La savia que había derramado aún era visible en el suelo, reluciendo de manera macabra. Las palabras de los muertos resonaban en mi mente, cada vez más intensas. Hablaban de una maldición, de un espíritu antiguo atrapado en aquel tronco. No sabía qué hacer con esa información, pero sabía que algo estaba mal. El árbol no era solo una planta, era algo mucho más peligroso, algo que yo había liberado al cortar aquel pedazo. Intentaba negarlo, pero mi mente estaba llena de pensamientos confusos. El demonio que mencionaban tenía el poder de controlarlo todo, incluso a los humanos. Un poder que trascendía la muerte, que se alimentaba de las almas humanas para crecer más fuerte. Sentía que mi vida se estaba desvaneciendo, consumida por esa maldición que ahora pendía sobre mí. Cuando miré las raíces del árbol, vi algo aún más perturbador. Los muertos que había visto antes estaban ahora de vuelta, pero no de manera pacífica. Se retorcían en las raíces del árbol, como si estuvieran atrapados allí, alimentándose de la savia maldita. Una sombra se formaba alrededor, una presencia invisible que me hacía temblar de miedo. Fue entonces cuando el espíritu del árbol hizo su movimiento. Un peso se apoderó de mi cuerpo, algo que parecía estar controlando, una fuerza invisible que me empujaba a hacer algo. Mi cuerpo se movía como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles, sin mi consentimiento. Era el árbol, o mejor dicho, el demonio dentro de él, que estaba tomando el control. Mi boca se abrió involuntariamente y una voz profunda, extraña, escapó de mis labios. Trae almas al árbol. Alimenta al árbol. Muerte en el árbol. Sabía que ya no podía detenerme. Algo se había roto dentro de mí, como si mi alma hubiera sido arrebatada por la maldición, y ahora era la sirviente del árbol, haciendo lo que él ordenaba. En los días siguientes, me di cuenta de que mi vida estaba completamente fuera de control. El árbol, o mejor dicho, el espíritu dentro de él, me dominaba en cada momento. Veía las figuras de los muertos en mi mente, siempre observándome, siempre susurrando. Mi voluntad era solo un reflejo del deseo del árbol.
Ya no podía tomar mis propias decisiones. Comencé a sentir una necesidad desesperada de tomar mi hacha y llevar cuerpos al árbol. Personas que vivían en los alrededores comenzaron a desaparecer, y el miedo se apoderó de la pequeña comunidad. No sabía cómo o por qué, pero algo dentro de mí me empujaba a actuar. Ya no me reconocía. Mi cuerpo, mi ser, todo estaba siendo tomado por la fuerza invisible. Cada noche, el árbol se alimentaba más, y yo me sentía más débil, más distante de quien era. Los muertos me acompañaban, sus sombras siempre presentes, recordándome que todo se estaba volviendo más oscuro. Veía sus almas siendo succionadas por el árbol, una a una, y sabía que estaba contribuyendo a su liberación. Estaba ayudando a alimentar al demonio. Era como si el tiempo hubiera perdido el sentido. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero seguía llevando cuerpos y almas al árbol, una tras otra. El árbol, ahora aún más imponente, parecía cobrar vida, sus raíces extendiéndose, su savia fluyendo con más fuerza. Me veía obligado a traer más víctimas para satisfacer el hambre del árbol, para completar el ritual macabro. Mi visión estaba distorsionada, y las figuras de los muertos comenzaron a volverse más reales. Podía tocarlas, escuchar sus voces, sentir su dolor. Cada alma que el árbol absorbía me hacía sentir como si fuera parte de él, como si también estuviera siendo consumido. Ya no sabía quién era, si quedaba algún vestigio del hombre que fui. Y entonces, una noche, algo diferente sucedió. Las voces de los muertos cesaron. El árbol, que antes parecía controlado, ahora estaba completamente vivo. Podía sentir su presencia, como si me observara directamente, esperando el último sacrificio. Sabía que la liberación del demonio estaba cerca, y mi propia alma estaba en juego. El árbol estaba casi listo para terminar lo que había comenzado. El ambiente era pesado, más que nunca. Las almas seguían desapareciendo, y el árbol parecía crecer en cada momento. La maldición que me envolvía estaba cerca de su fin. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era solo una ilusión creada por el árbol. El mundo a mi alrededor se estaba desintegrando, como si estuviera siendo devorado por la propia oscuridad. Esa noche, una sensación extraña se apoderó de mí. Algo era diferente. Sabía que era el último momento. El árbol estaba listo para alcanzar su objetivo. Solo necesitaba un alma más para completar el sacrificio. Estaba a punto de perderlo todo. La última alma sería la mía. El demonio finalmente sería liberado. Cuando me acerqué al árbol, sentí una presencia poderosa, como si algo me llamara. Mi mente estaba llena de imágenes, visiones de mi propia muerte. El espíritu del bosque estaba ahora completamente despierto, controlando mi cuerpo. Quería mi alma, quería terminar lo que había comenzado. Ya no podía resistir. El árbol comenzó a emitir un sonido bajo, un grito que hacía temblar las raíces y agitar las hojas. Sabía lo que estaba por venir. El demonio se estaba preparando para tomar su lugar, para tomar forma nuevamente. Yo, como su última víctima, sería el portal que lo liberaría al mundo. El dolor fue insoportable. Ya no sabía si era yo o el árbol. Mis manos se movieron automáticamente, preparando la última alma para el árbol. La savia negra escurría de sus ramas, envolviendo mi cuerpo y mi mente. Sabía que estaba perdido, que mi destino estaba sellado. Todo lo que quedaba era el último suspiro del árbol y el fin de mi existencia. Y entonces, con un último grito, el árbol absorbió mi alma. El demonio había sido liberado. El espíritu del bosque finalmente había recuperado su poder, y todo lo que quedó fue la oscuridad. Ya no era el hombre que fui. Solo el eco de mi alma perduró, para siempre parte del árbol que ahora dominaba el mundo. Lo que quedaba de mi humanidad desapareció por completo. Era solo una sombra en la mente del demonio, observando mientras el mundo sucumbía a su voluntad. El demonio había vencido, y el árbol, finalmente completo, lo controlaba todo. La humanidad había sido condenada. El fin del mundo había llegado. El cielo ahora estaba cubierto por una capa de nubes negras, como si el propio cielo estuviera siendo devorado por el árbol. El demonio dominaba la tierra y el aire. El sonido del viento era el sonido de las almas perdidas, mientras el árbol se alzaba, su forma monstruosa cubriendo el horizonte. El mundo estaba en silencio,
como si la muerte se hubiera apoderado de todo. Las criaturas que aún quedaban miraban al árbol, como si supieran que no había escapatoria. No había más esperanza ni resistencia. El demonio había liberado a todos sus seguidores, a todos los muertos que había consumido. El ciclo se había completado, y el árbol ahora gobernaba. Lo veía todo en silencio, mi espíritu ya no vinculado al mundo físico. Estaba perdido, atrapado en las garras del demonio, ahora una parte integral de su imperio. El último vestigio de humanidad se desvaneció. Mi alma ya no tenía lugar en este mundo. El demonio rió triunfante, su presencia apoderándose del universo. El árbol, ahora completo, se alzaba como un faro de destrucción. Él había vencido, y el mundo, así como todo lo que existía, estaba condenado a vivir bajo el dominio de su poder absoluto. La tierra estaba ahora vacía, un lugar de oscuridad y soledad. No quedaba nadie para resistir. Las almas que habían sido capturadas estaban atrapadas en una eternidad de tormento, alimentando el poder del demonio. El mundo era suyo, ahora y para siempre. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.